Ah, ya está grabando. Ya está grabándose. Ya. Pues ya estamos. Pues vamos a empezar, ¿no? Pues, buenas tardes a todos y a todos. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Les doy pues la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio que se llama Desarrollo e Infraestructura en México, procesos de negociación y construcción de acuerdos. Sin duda, es un título que reúne varios temas de interés, como lo es el desarrollo, la infraestructura, los procesos de negocio y pues los acuerdos que son tan necesarios hoy en día, ¿no? Y que nuestros panelistas aquí presentes harán el favor de analizar a detalle, pues desde varias miradas, ¿no? Que es la mirada académica, la mirada empresarial, la mirada desde la estrategia, en fin, hay mucho por hablar en ese sentido, ¿no? Pues les quiero platicar que pues, el interés fundamental del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, así como de las instituciones a las que pertenece, que es Centrus Ibero, CEGAM y CEMDA, Centrus, que es el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es el buscar las herramientas más prácticas que faciliten los procesos, ¿no? Sobre todo, pues ahora en estos tiempos tan difíciles de pandemia que requieren continuos cambios y ajustes en todas las cosas que se están haciendo y se necesitan procesos de innovación también, ¿no? Entonces, así como estos conversatorios, que sin duda son fuente de información, análisis y conocimiento de estrategias, pues también está nuestro programa de asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas que están diseñadas para ajustarse a las necesidades de quienes contraten nuestros servicios, ¿no? Entonces, bueno, esta vez tenemos a grandes invitados que quiero presentarles con mucho gusto, para ya dar inicio y que no se nos vaya el tiempo, porque luego en tanta presentación vamos perdiendo tiempo. Tenemos con nosotros a la doctora Sofía Dolutskaya. Ella es investigadora y docente, especialista en política comparativa y sociología política, con entrenamiento interdisciplinario en ciencias sociales y ambientales por las universidades de Harvard y de Duke. Sus temas de investigación son la política de desarrollo, la calidad de la democracia y los derechos humanos en México. Ha estudiado los conflictos socioambientales, la producción de las obras viales, la rendición de cuentas, las instituciones de participación ciudadana y el desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo en México. De 2015 a 2018, laboró como investigadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente participa en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México en el proyecto sobre las condiciones de trabajo y acceso a la salud de los trabajadores informales en la Ciudad de México. Es consultora asociada del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales y, bueno, como consultora ha hecho análisis de políticas públicas en materia de derechos humanos, como trata de personas, derecho a la salud, etcétera, con énfasis en acceso ciudadano a la información pública y a la calidad de gobernanza. Ha enseñado cursos universitarios en la Ibero y en la Universidad Panamericana, así como en el Instituto Mora, y ha impartido diplomados en desarrollo, derechos humanos y medio ambiente para funcionarios públicos, abogados, periodistas, personas indígenas y migrantes. Muchas gracias por venir, Sofía, qué increíble, ya teníamos pensado este conversatorio desde hace mucho. Muchas gracias, qué gusto. Luego tenemos a Rosario Espinosa. Ella es maestra en resolución de conflictos y mediación en la Fundación Universitaria Iberoamericana. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Pontificia de México y licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diploma de negociación y mediación por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE. Es tutora en línea por el CREFAL y facilitadora certificadora de círculos de paz. Actualmente es asesora pedagógica del curso Construyendo Puentes de Empatía en el marco del seminario Violencia y Paz dirigido por el doctor Sergio Aguayo Quesada en el Colegio de México. Diseña y facilita el proceso de fortalecimiento de capacidades en negociación y mediación para funcionariado y organizaciones de la sociedad civil en Guatemala con Partners Global.
Diseña y facilita el proceso de construcción de la red de impacto social formada por trabajadores del sector pesquero mexicano con comunidad y biodiversidad. Diseña propuesta curricular para la especialidad en mediación de la Fundación Don Bosco en Cuernavaca, Morelos. Fue directora de fortalecimiento de capacidades en el Centro de Colaboración Cívica, en donde desarrolló múltiples actividades de coordinación y facilitación de procesos de diálogo comunitario y de construcción de acuerdos. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros Fabricio Brodziak. Él tiene 15 años de experiencia en la transformación de conflictos y planeación participativa desde una perspectiva multiactor. Durante su carrera fue parte de los fundadores de una organización dedicada a promover la democracia en México, que es el Centro de Colaboración Cívica. Como gerente de inversión responsable en Suma Energía, llevó a cabo la gestión efectiva de las dimensiones sociales y ambientales del despliegue de 20,000 millones de pesos para construir 4 proyectos de energía renovable a gran escala en México, incluyendo el más grande de América Latina, con un impacto de 15,000 miembros de las comunidades, 3,000 trabajadores, así como hábitats, especies clave en 22,000 hectáreas y una producción de 750 ¿cómo se pronuncia? Megawatts. Megawatts, exacto. Actualmente es director de Impacto y Estrategia Social en Itaca Environmental, donde ha coordinado la ejecución de evaluaciones de impacto social, la elaboración de análisis de riesgos sociales y ambientales para proyectos renovables y la elaboración de un plan de distribución de beneficios por reducción de deforestación y degradación en la península de Yucatán. Actualmente coordina el componente participativo del Programa Hídrico Regional de la Península de Yucatán, 2020 a 2024. Fabricio es politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tiene una maestría en política social por la London School of Economics y ha sido capacitado por la ONU en facilitación de procesos de diálogo democrático. Bienvenido, Fabricio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de dar inicio, también quiero agradecer la presencia de siempre, como siempre, de Ricardo Ruiz Esparza, de SEMDA, que siempre me ayuda con todos estos aspectos técnicos de Zoom, y también la presencia de Aarón Latapí, de la Ibero. Muchas gracias por estar con nosotros también, facilitándonos. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poco de la dinámica de participación, ¿no? Durante la charla, bueno, parece que ahorita no hay ningún problema, pero siempre pido, por si las dudas, que se revise que los micrófonos y las cámaras estén apagadas, a excepción de los panelistas, ¿no? Y bueno, a las personas que nos acompañan, a las personas del público, las invito a que escriban sus preguntas o sus comentarios en el chat, ¿no? La intención es generar una dinámica pues como de interacción entre el público y los panelistas, para que la charla sea más amena y haya, digamos, como más, como un enriquecimiento por todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, y pues demos inicio a nuestra charla, ¿no? Entonces, bueno, voy a lanzar la primera pregunta. Entonces, bueno, en realidad, de acuerdo al título que tenemos, que es Desarrollo e Infraestructura en México, procesos de negociación y construcción de acuerdos, me gustaría que platicaran a qué le llamamos desarrollo, infraestructura, y cuál es la relación entre ambas. No sé quién quisiera contestar. Sofía. Bueno, pues hay muchas definiciones de desarrollo. Es un debate en sí. Yo voy a proponer una que comparto con varios investigadores, incluyendo a Juan Carlos Domínguez del Instituto Mora. El desarrollo es un proceso, un conjunto de procesos de cambio, de transformación social, política, económica, que puede ser planeado, intencional o no. A veces nos desarrollamos sin saber que lo estamos haciendo. A veces de plano lo hacemos de manera intencional como política pública.
Y también otra cosa que me gustaría enfatizar es que estos procesos, para mí, en lo personal, idealmente, yo solo llamaría desarrollo a las transformaciones que llevan al mayor bienestar humano en las áreas afectadas. Ahora, tendríamos que platicar cómo definimos el bienestar humano, más sobre eso en un segundo, pero en realidad yo creo que deberíamos de utilizar una definición más amplia que reconoce que el desarrollo puede llevar a ese mayor bienestar o no. Entonces, el desarrollo no es algo siempre positivo, tiene sus costos. Tiene beneficios, pero también tiene costos. Entonces, según la perspectiva y la situación de cada actor, desarrollo puede ser un proceso negativo, positivo, cualquier cosa de por medio. En cuanto al bienestar humano, yo me suscribo a una definición amplia. Durante la gran parte de la historia de este concepto de desarrollo, nos hemos enfocado en el bienestar material. Pero eso no es lo único que nos importa a los seres humanos. Tenemos que fijarnos en nuestro bienestar psicológico, emocional. Tenemos que fijarnos en la calidad de nuestras relaciones humanas. Ese concepto de bienestar tiene las partes individuales y también tiene las partes colectivas, y las dos son ligadas. Todo lo que tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones humanas es inexorablemente colectivo. No podemos existir en aislamiento ni ser felices y bien, creo yo, cuando estamos aislados. Entonces, bueno, eso en cuanto al desarrollo. Entonces, repito, dos cosas que son clave. Puede o no ser positivo, dependiendo de quién está hablando, y puede o no ser intencional. Eso es muy importante. En cuanto a la infraestructura, muchas veces son cosas que son vistos como vehículos de desarrollo. Eso puede ser construcciones físicas, pero también pueden ser infraestructura institucional. Entonces, son cosas, redes que construimos como humanos para fomentar el desarrollo. Esa sería, digamos, la definición operativa. Pues ahí los dejo a ver qué opinen sobre todo esto. ¿Ustedes tienen algo que agregar, Fabricio, Rosario? Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan desde su perspectiva, Rosario, Fabricio, cuándo el desarrollo sería positivo o negativo? Por ejemplo, desde la perspectiva empresarial, Fabricio. Gracias, Ayla. Pues conectando con lo que menciona Sofía, me parece que el desarrollo, a mí me gusta la definición de Amartya Sen, que es parte de un proceso mediante el cual las personas se van construyendo capacidades para construirse mayor bienestar, lo que ellos elijan y definan como mayor bienestar. Y en ese sentido, pues la infraestructura son instrumentos o vehículos, como lo mencionó Sofía, para generar que en teoría deberían de aportar al desarrollo, ¿no? Ahora aquí uno de los principales temas es que la pregunta es, bueno, ¿cómo definimos si una infraestructura aporta o no al desarrollo? En mi experiencia en la parte, esta es una pregunta clave porque, por ejemplo, en mi experiencia en la parte de renovables, pues un proyecto de infraestructura bien podría ser visto como algo parte del desarrollo y parte que contribuye a reducir nuestras emisiones y parte de construir un futuro más sustentable. Sin embargo, si le preguntamos a muchas de las comunidades donde se instalan estos proyectos, pues probablemente eso no sea de gran interés para ellos, primeramente, y segundo, se ven afectados por ciertos impactos que generan los proyectos. Entonces ahí, como dice Sofía, pues depende a quién le pregunten si un proyecto de energía renovable va a significar desarrollo o no. Desde mi punto de vista, y lo ahondaré en la siguiente participación, pero tiene que ver qué si es desarrollo, y en una relación positiva tiene que ver principalmente con que tanto el Estado
como los promotores de los proyectos de infraestructura tengan muy claro cuáles son los impactos sociales, culturales, ecológicos y cualquier otro tipo de impacto que pueda poner el riesgo precisamente el proceso de desarrollo, ¿no? De las comunidades. Entonces, si hay una armonía entre ambos, es decir, hay un proyecto de infraestructura que reconoce sus impactos, los mitiga o los trata de reducir o eliminar, posiblemente eso sería considerado como algo, un proyecto de infraestructura que aporta al desarrollo global y también al desarrollo local. Muchas gracias, Fabricio. Justo también, bueno, hay una pregunta de Beatriz Padilla, que ella pregunta, entonces, ¿infraestructura no es solo algo físico? Pregunta eso, si a infraestructura no solamente se refiere como algo físico como tal. Infraestructura implica, lo que yo entiendo, pues justamente el bienestar psicológico y emocional, que es lo que comentaba Sofía. En ese sentido, en cuanto al bienestar psicológico, emocional y en la calidad de las relaciones humanas, Rosario, ¿tú qué nos tendrías que decir? Tú que has estado involucrada justamente en estos procesos de la relación humana a través de los círculos de paz y del proceso de acción desde la acción sin daño. Bueno, nada más decir, quiero aclarar que quizás la pregunta que le estaban haciendo a Sofía, que la pregunta anterior es para Sofía cuando ella dijo que la infraestructura era un vehículo del desarrollo y que no solo era física, sino también era institucional, ¿no? Entonces, yo no sé si antes de que yo continúe, Sofía, ¿quieres aclarar ese punto? Muy bien, sí, muy brevemente. Sí, yo me refiero, pienso ampliamente en la infraestructura como el andamiaje tanto físico como institucional que estamos armando para lograr los objetivos de desarrollo. Por ejemplo, podemos hablar de edificios, podemos hablar de obras viales, podemos hablar de toda clase de construcciones, ¿no? Que pues ingenéricamente las estamos viendo, pero también cuando estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de salud, de educación, esos sistemas para la construcción de capacidades clave, ahí además de edificios, cosas físicas, tenemos a fuerzas que pensar en las instituciones, la gente, la organización de la gente detrás de esas instituciones. Y también esas, no solo instituciones, sino también redes de organizaciones, redes de comunicación, ¿no? Podemos hablar de la infraestructura vial para transporte de cosas, pero también podemos hablar de la infraestructura de comunicación, ¿no? Para transporte de información. Ahorita estamos utilizando una bastante avanzada. Entonces, para mí, todo eso forma parte de ese amplio campo de infraestructura para el desarrollo. Puede haber otras opiniones. Digo, no es la única definición posible. Y ahora sí, entonces, dando tu aclaración, quiero decir que tú me preguntabas, Adela, sobre el asunto del bienestar, ¿no? Y el bienestar que también Sofía decía al principio, tiene que ser un bienestar que no solo esté reducido al aspecto económico, sino también a otros aspectos como el aspecto psicológico, emocional, físico, relacional, y que además es no solo dirigido o no solo enfocado a una persona, sino también desde el punto de vista comunitario. En ese sentido, somos una red de relaciones, no podemos entendernos de una manera aislada, sino siempre desde una perspectiva comunitaria. Sea esta comunidad desde la familia, el barrio, el pueblo, comunidad indígena, vecinal, etcétera. Entonces, coincido con esos dos aportes de Sofía, de esta definición que ella dio al principio, y decir que efectivamente en muchos de los conflictos en los que yo he participado como instancia facilitadora o mediadora, surgen muchísimas necesidades relacionadas con estos aspectos
más psicológicos y emocionales, con estas necesidades fundamentales. Y las necesidades más concretas, como cuestiones económicas o de cuestiones más tangibles, en algunos casos quedan en segundo plano. Es decir, hay necesidades como las de reconocimiento, de identidad, de pertenencia, de valoración de la participación, que están en el fondo, que subyacen en un conflicto en el que aparentemente el reclamo es un reclamo por un asunto concreto, ¿no? Por la invasión de 5 hectáreas de terreno. O sea, ese es lo que aparentemente está en juego, pero si tú haces un análisis un poco más profundo de lo que subyace en esto, seguramente van a salir estas necesidades que no están siendo satisfechas. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que cada vez es más patente el hecho de las necesidades comunitarias o de los reclamos comunitarios, ¿no? Esto es algo que con frecuencia intentamos soslayar en un análisis de conflicto superficial, pero cada vez tú puedes ir encontrando estas necesidades más colectivas. Es decir, cómo una colectividad, una comunidad tiene un reclamo, diría yo incluso agravios que datan de mucho tiempo y que se van acrecentando con el paso de los años, de tal manera que hay momentos en que encuentras un conflicto que tiene una herida muy vieja, que no ha sanado, y que entonces se convierte también en una fuente de mucho mayor conflictividad. Y es ahí donde después abundaré en el asunto de la salud, digamos, comunitaria y cómo hay ciertas metodologías para trabajarlas, pero por ahora dejo ahí mi intervención, Adela, para que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Rosario. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Se puede decir que la infraestructura, en el mejor de los manejos, contribuye al desarrollo sostenible de la economía, es un generador de bienes y servicios y promueve el bienestar social? Digamos, como la relación de la infraestructura con el desarrollo sostenible en su conjunto. De Sofía. Tengo que hacerte una pregunta, ¿eh? En respuesta a tu pregunta, ¿cuál es nuestra definición del desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que queremos sostener? Claro. Si no definimos esto, puede haber cualquier cantidad de respuestas. Una crítica muy fuerte que se ha hecho de ese concepto es que lo que se propone sostener finalmente es el nivel de producción y consumo económicos que son insostenibles desde el punto de vista ambiental y social. Tienen costos tan altos que son insostenibles en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahí es donde ya nos metimos en un berenjenal. Ahorita lo voy a dejar en esa pregunta, a ver qué piensan los demás. La perspectiva de Fabricio, Rosario, ¿cómo ven ustedes desde su perspectiva el desarrollo sostenible? Rosario. Ok, justo cuando hiciste la pregunta me surgió ese mismo foco rojo que a Sofía cuando hablaste lo de sostenible, ¿no? Y la crítica a la sostenibilidad es que, bueno, a una buena parte de la misma, es que es un greenwashing, ¿no? Es decir, un concepto que trata de camuflajear de alguna manera un sistema de explotación que ha venido expoliando los recursos y también a la gente, a las comunidades, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, un desarrollo sostenible tendría que ver más con ir al fondo del respeto a la naturaleza y un cuestionamiento
del modo en que ahora no lo hemos hecho, ¿no? Un cuestionamiento profundo al sistema de producción y también al modo en que consumimos los recursos de esta tierra, ¿no? Se dice que ya ha llegado al límite la explotación de los recursos de la naturaleza y que entonces pues estamos prácticamente ya acabando estos recursos. Así es que hablar de la sostenibilidad es un riesgo, pero yo creo que sostenibilidad tendrá que ver con esta posibilidad de asegurar que lo que yo estoy disfrutando hoy lo pueda disfrutar mañana la siguiente generación y de ser posible las siguientes. Fabricio. Gracias. Bueno, yo creo que también hay que tomar una perspectiva práctica, ¿no? Porque finalmente vamos a tener que tomar decisiones, sea desde el gobierno, o sea desde la propia comunidad o desde las empresas. Desde una perspectiva de mi experiencia de las empresas, y esto es algo novedoso. Yo pensé que era algo más, que estaba más a lo largo y ancho de todas las empresas, pero este concepto de inversión responsable. ¿Esto qué quiere decir? La inversión responsable lo que busca es que el impacto que tenga la empresa en la comunidad, en el medio ambiente, sea al fin de cuentas positivo. Es decir, y cómo nosotros juzgamos que es positivo. Se utilizan estándares internacionales para ver socialmente que sea una contribución neta positiva a la comunidad, ambientalmente igual, a la vida de los trabajadores, también es otra de las dimensiones que se menciona, y la parte de gobernanza dentro de la empresa, es decir, asegurar que la toma de decisiones dentro de la empresa siempre hay un componente de sustentabilidad, es decir, con estas tres variables, sociales, ambientales y laborales. Entonces, en la medida en que haya una contribución neta positiva, pues estamos diciendo que, por ejemplo, si vamos a transformar la tierra, el territorio, como se hace pues para todo lo que usamos, la computadora que estamos usando, los teléfonos, los aretes, en fin, todo implica una transformación del territorio. Entonces, ¿cómo aseguramos que esa transformación del territorio sea sostenible? Pues asegurándole buenas condiciones a los trabajadores, asegurándole a la comunidad que nosotros somos transparentes en cuáles son los impactos de la empresa, cómo se van a manejar, y todo arbitrado por el Estado, porque finalmente, ¿cómo confiamos en una empresa? Pues porque hay un árbitro, digamos, o alguien que establece las reglas y vigila que se cumpla, que es el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una visión como práctica desde la empresa, es decir, todos mis insumos a lo largo de la cadena de valor, no solamente del proyecto de infraestructura, porque, por ejemplo, sí sucede que los paneles solares están siendo extraídos en África con trabajo infantil, pues eso no es desarrollo sustentable, ¿no? Si no están tomando en consideración las minas donde salen esos paneles, el material para hacerlo, el silicio, y está contaminando el agua en esas regiones, pues no es desarrollo sustentable. Entonces tiene que ver con vigilar toda la cadena de producción, desde que se levantan los materiales hasta que se usan para generar, para producir, y después cuando se desechan, cómo se transforman para reintegrarlo en un ciclo, en el largo plazo. Y en el corto plazo, pues sí vigilar los impactos a través de sistemas de vigilancia de inversión responsable en las empresas. Gracias, Fabricio. Pues sí, o sea, desde luego es algo totalmente, se tiene que observar la parte integral, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Hay algunas preguntas también aquí que algunas personas hacen.
Quizá algunas ya se han contestado, pero a lo mejor se pueden complementar. María Concepción Arredondo dice, considero oportuna la definición que se implementa. Me parece que se excluyó el concepto geográfico. ¿Sostenibilidad en dónde? Pregunta. ¿De quién? Pues bueno, esa es una de las preguntas. ¿Quieren que haga 3 preguntas y sobre esas mismas van contestando o nos vamos de una en una? ¿Qué hacemos? ¿Las 3? Igual de un grupo, sí. Okay. Carlos Moreno pregunta, dice, ¿aplica lo mismo para el término sustentabilidad? Esa misma crítica, ahí sí no sé a qué te refieres, Carlos. Si nos puedes, digamos, como aclarar un punto, porque como ya hablaron más, entonces ya no sé sobre qué te referías. Y Beatriz Padilla dice, el modelo de desarrollo extractivo que no regresa nada para restaurar a la naturaleza ya no aplica. Cualquiera que se beneficie de la tierra tendría que regresar algo en beneficio de la tierra. Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de estas 3 preguntas? Preguntas y comentarios. Quien quiera comenzar. Bueno, ya que yo empecé varias Se corta. cosas A ver. que quería decir. Una es que alguien que... ¿Sí se oye? No, se oye como ver, entrecortado. bueno, voy a tratar de ver si logro mejorar mudándome a donde hay cable. Estoy en el internet inalámbrico. ¿Ahorita sí se puede oír? ¿O se corta? No, ya, te oyes mejor. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces, una cosa que no quiero a que suene lo que yo estoy diciendo es que vámonos todos a la época de las cavernas y no hagamos nada por miedo de cualquier impacto social o ambiental. No, eso no es lo que yo quiero decir. Pero esa pregunta que nos están haciendo desde el público de qué, para quién y dónde la cosa va a ser sostenible, eso tiene que decidirse a través de procesos participativos e inclusivos, según yo. Y ahí es donde todos esos, incluir a los que hay que incluir, decidir cómo entablar el diálogo o la negociación, cómo nivelar el campo en cuanto a las desigualdades del poder, porque en estos diálogos, en estas tomas de decisiones, hay actores débiles y hay actores fuertes. Otra preocupación y cuestionamiento es ese de que para mantener o aumentar nuestro bienestar necesitamos consumir, producir y consumir cada vez más cosas. Esto es algo que no podemos tomar por dado. Acabamos de dar Ahora sí cortas. una definición de bienestar que claramente nuestro bienestar. Bueno, voy a tratar de agarrar el cable. Si nuestro bienestar no depende solo de cosas materiales, entonces no podemos enfocar todo el proceso de desarrollo puramente en lograr más cosas materiales. Tenemos que pensar en otros aspectos. Y la otra cosa que quiero plantear desde ahorita es esa idea que ya ha empezado a esbozarse en las preguntas del público. ¿Quiénes somos nosotros aquí en esta tierra? ¿En calidad de quién estamos los seres humanos en esta tierra? Hay diferentes maneras de ver nuestra relación con la naturaleza y con el mundo, pues con el mundo natural. Podemos pensar en que ahí está para nuestro servicio de aprovechamiento y podemos pensar cómo lo hacemos durar, pero también podemos pensar en que más que dominadores somos custodios, que esta tierra nosotros no la creamos y esta tierra ha sufrido mucho daño por parte de nuestra especie. Entonces, dependiendo de ese tipo de enfoque de valores,
nos van a salir actitudes muy diferentes de lo que vale la pena y no vale la pena desarrollar. Bueno, ya lo compliqué más. Gracias, Sofía. Yo voy a aprovechar eso que acabas de decir para comentar que con la pregunta de en dónde y con quién, tú decías hay que generar procesos participativos. Y justo cuando planeábamos este webinario, yo les comentaba que sí hay maneras de hacerlo, ¿no? Sí hay maneras, pero hay que ir cambiando un poco el chip para abordar esta parte de, esta patita de la sostenibilidad humana, ¿no? De la que también nos hablaba ya Fabricio. Es decir, hay que reconocer que toda intervención, todo proyecto siempre va a entrar a un contexto donde hay una complejidad social, económica, política, y normalmente esta intervención va a modificar solo con su llegada este contexto y va a, con sus acciones, con sus actitudes, a modificar también la correlación que existe en esta comunidad o en esta zona donde se va a instalar. De tal manera que el modo de entender la entrada a ese territorio, a esa comunidad, el modo de entender el valor que tienen las personas, los actores de la zona, el reconocimiento de que pueden decir, pueden decidir, el reconocimiento de que una necesidad básica de las personas es la participación, el sentirse parte de algo que están construyendo. Eso es un cambio fundamental para el diseño de intervenciones, y no solo de infraestructura, sino también intervenciones sociales, de desarrollo, de promotoría social, ¿no? O de incluso de asistencia humanitaria, como podemos verlo ahora aquí en México, en las zonas que están inundadas, ¿no? Entonces, desde esas intervenciones de asistencia humanitaria hasta las grandes intervenciones de desarrollo, tienen que considerar cómo su presencia va a modificar el contexto y cómo van a poder o cómo integrar las distintas voces para poder generar un acuerdo mínimo, un acuerdo básico entre el proyecto que entra o la propuesta pues que entra y las personas que están habitando esa zona. Así que, bueno, dicho esto, quiero saber si Fabricio quiere añadir algo. Sí, y creo que aquí, definiendo los roles, creo que hay, yendo hacia adelante en lo que mencionan, que empezó por el concepto geográfico y para quién es este desarrollo o para quién significa desarrollo sustentable, que se conecta así para los procesos participativos. Creo que uno de los retos que estamos viendo de la relación entre desarrollo e infraestructura es justamente este de los procesos participativos, ¿no? ¿Cómo se deberían de desarrollar estos procesos participativos? En el caso de lo más cercano a un proceso participativo regulado desde el Estado es la consulta indígena. Y está muy en veremos, ¿no? Está el 169 que dice que cuando se haya un impacto que puede ser considerado un impacto a las comunidades indígenas, se debería de llevar a cabo una consulta indígena. Y menciona 5 casos entre los cuales se menciona si puede haber un impacto, por ejemplo, de desechos tóxicos, ¿no? De repente en un territorio indígena ponen unos desechos tóxicos. Entonces, eso obligadamente se tiene que llevar a consulta. Lo cito esto porque
en nuestra legislación, al menos en México, y esto está también a lo largo de Latinoamérica, nadie podría decir presumir que la parte participativa institucional, hay grandes procesos. Hay procesos históricos y hay en Colombia, en Guatemala, pero nadie ha sido todavía con un cierto grado de satisfacción para todas las comunidades participativo en general. Decir, ay, este es un ejemplo participativo ideal. Y entonces aquí es muy importante porque si no sabemos, necesitamos como sociedad definir qué son los procesos participativos, cuándo se llevan a cabo y y quién los regula para tener una relación armónica entre proyectos de infraestructura y comunidad, ¿no? Está la parte de, como decíamos, de toda la cadena de producción, que a veces por la globalización pues viene de otras partes del mundo. Y el proceso in situ tiene que ser regulado en ¿dónde hay en los proyectos de infraestructura la consulta? Cuando uno presenta una manifestación de impacto ambiental, ahí dice, tiene 10 días para la consulta. ¿Y cómo se detona esa consulta? Se detona porque yo ingreso mis papeles a la Semarnat y tengo que publicar en un periódico y dejar la publicación durante 10 días que va a haber que se está ingresando una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y no sé si han visto en los periódicos, hay esos avisos oficiales, y ahí ponen muchísimos edictos y no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, si alguien logra ver ahí, entonces puede dar, y dice, hay un proyecto, quiero ver de qué se trata y da pie a una consulta. Si no lo ven, como seguramente no lo va a ver la mayoría de la gente, el proceso ambiental pasa sin una consulta sobre los impactos ambientales, ¿no? Sorprendentemente, pero así es nuestra legislación. Entonces, y si alguien levanta la mano y dice, va a haber consulta, ahí ya entramos en un limbo de regulación, porque que la consulta esté bien o mal, pues es a juicio del tomador de decisión, del servidor público que está en ese momento. Entonces, el proceso de consulta es, si el servidor público dice, ok, queda aprobado, gracias por venir a todos, hacemos bola, yo traigo a mis amigos, todos dicen que sí. O sea, no está para nada regulado. Inclusive cuando en el proceso de la consulta indígena, por ejemplo, en los proyectos de energía, se hace una evaluación de impacto social, la CENER, ¿por qué la CENER? No sabemos por qué, pero debería ser alguien más pegado a los derechos humanos como la Secretaría de Gobernación, pero la CENER tiene que decidir si ha o no lugar la consulta. Bueno, supongamos que ha lugar la consulta a juicio del tomador de decisión de CENER. Y si el tomador de decisión no tiene ningún fundamento atrás, o sea, es legal, no hay una ley general de consulta, pues no tiene ninguna, esa es su juicio y con mejores prácticas internacionales y su sensibilidad y la información de la EBIS. Si la EBIS está mal hecha, pues puede tomar una mala decisión, ¿no? Entonces, supongamos, dice, se tiene que llevar a cabo la consulta. Ahí entramos de nueva cuenta en la consulta indígena. Después de 500 años de la conquista, estamos entrando en un limbo jurídico porque no sabemos cuándo se debe llevar a cabo la consulta, quién la debe llevar a cabo, cuánto tiempo, en qué lenguas, cuáles, o sea, hay lineamientos muy generales en el convenio 169 de la OIT que habla sobre la consulta de pueblos indígenas, que hoy es derecho público mexicano por la reforma de 2011 de derechos humanos, pero nos deja en un limbo. El riesgo de esto, de dejarlo en un limbo las cosas participativas, es que yo soy de la idea de que las reglas ayudan en este proceso de desarrollo. También hay reglas que, de acuerdo, como dijo Sofía, de acuerdo a los balances de poder, pues son reglas que no convienen que están a favor de algunos intereses de algunos grupos en lugar de otros, ¿no? Pero en el caso participativo, está incipiente la regulación o sea, no sé cómo es posible que hayamos dejado pasar como país
cómo se construyó la infraestructura en México o alrededor del mundo, todas las líneas de transmisión que vemos, los gasoductos, todos los pozos de Pemex, las carreteras, todo, en su gran mayoría, yo diría 99.9% se construyó sin una consulta a ningún grupo, a ninguno. Así ha sido el proceso de desarrollo. Hoy tenemos que darnos cuenta que hay una necesidad de regular todos estos procesos participativos para encontrar una armonía entre diferentes visiones de desarrollo, que fue el inicio de esta conversación. Ok, muchas gracias. Y abono solo diciendo que justo este vacío, este limbo del que habla Fabricio es el que, en el asunto de la consulta, es el que ha propiciado también mayores conflictos, ¿no? Porque hay consultas que se hacen, entre comillas, que se realizan, que se validan, pero donde obviamente no están todas las partes, no están todos los que tendrían que estar. Y entonces eso va a generar un conflicto mayor, y eso es a lo que se llama hacer más daño, ¿no? Pensando en la herramienta que yo quería compartirles, que se llama Acción Sin Daño, es llegar a incendiar una pradera que ya estaba seca y que estaba a punto de quemarse. Entonces, hacer una consulta amañada, falsa, porque pues se la inventan, o poner en internet que ya está los términos de como dice la mía, pónganlo en internet, y los que logran decir algo, pues lo dicen, y los que no, ya se dan por enterados, ¿no? Me recuerda un poco ese edicto que leían los conquistadores cuando llegaban a las tierras nuevas y decían, por edicto del rey, estas tierras pasan ahora a ser parte de la corona, ¿no? No más que lo leían en español y a muchos kilómetros de distancia de la gente. Entonces, así veo que sucede ahora. La gente no está participando. Y hay una ansia de participación. La gente sí quiere participar. Si ustedes ven de unos años para acá, hay muchas más ganas de participar. La gente quiere hacerlo, pero no hay canales, no hay caminos y no hay regulación institucional, como bien lo dice Fabricio. O sea, y hay un manoseo terrible de los procesos participativos y en concreto de la consulta. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora. Y fuente mayor de conflictividad también, ahí donde se realiza de manera viciada. Y sobre todo que, pues sí, tienes toda la razón. O sea, hay ganas de participar, no hay canales, no hay caminos, no hay regulación institucional, pero es que también estamos hablando de un mundo. Todos los conflictos que se generan en este sentido, pues son conflictos multiactor, ¿no? Es decir, se empiezan a generar un montón de dinámicas que, como dice Fabricio, el punto es como encontrar el punto de equilibrio, el punto de armonía, y desde ahí como interceder, no sé. Quiero dejar esto un poco para un poco después, para ya entrar en los procesos de negociación, como ciertas herramientas que se pueden emplear o ideas, pero antes quisiera yo otra vez regresarme a las preguntas del público, porque ya hay varias, ¿no? Para ir complementando. De María Concepción dice, doctora Rosario, los reclamos tienen un patrón en relación a construcción de los grandes proyectos de infraestructura. ¿Se puede diferenciar entre los reclamos sociales entre las ciudades y las comunidades rurales? Porque la infraestructura normalmente es para mejorar, me imagino, el movimiento de bienes y servicios de las zonas urbanas. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo turísticos en las zonas costeras de México, en el Golfo de California, Escalera Náutica o los centros integralmente planeados de Fonatur, ¿no? Eso lo dice María Concepción. Luego Beatriz Padilla dice, ¿cómo lograr que estos ejercicios participativos lleguen a consensos y no a un mero proceso democrático? Es decir, que se tomen todas las voces, no lo de la gran mayoría. ¿Esto es posible? ¿Cómo tener en cuenta todas estas voces?
cuando hay que tomar decisiones para un proyecto, por ejemplo. Esto es de Sheila Angélica. Y de Stefan Brodziak, dice, ¿qué posibilidades hay de integrar una perspectiva de decrecimiento a los proyectos de infraestructura y desarrollo? ¿Es esto un oxímoron o es el camino verdadero hacia la sustentabilidad? Bueno, esas son las tres preguntas que han surgido. Bueno, yo quiero comentar sobre la que me hicieron a mí. Yo creo que los reclamos, tanto en el campo como en la ciudad, son muy parecidos. Es un reclamo de ser tomado en cuenta, de decir las necesidades, de expresar las necesidades que la gente tiene. Cuando estuve en el Centro de Colaboración Cívica trabajando, hicimos un proceso de consulta vecinal que le pidieron a la oficina en una de las zonas más ricas de la Ciudad de México, de mayor ingreso económico de la Ciudad de México, ¿no? Y para nuestra sorpresa, digamos, los reclamos eran muy parecidos a otros procesos que habíamos tenido en el área rural y en el área de las comunidades pesqueras, como lo menciona aquí Concepción, ¿no? De hecho, estuvimos en el Centro Integralmente Planeado de Playa Espíritu, y fue un proceso muy grande y muy interesante, donde la gente se movilizó y logró una modificación a la manifestación de impacto ambiental. Un proceso interesantísimo, multiactor, que no da tiempo para contarlo, pero bueno. Lo que sí quiero decir es que la similitud de los reclamos es muy parecida. La gente quiere decir lo que necesita y necesita ser escuchada y que su perspectiva sea tomada en cuenta. Y lo mismo lo escuchamos en una zona de alto nivel de ingreso, como lo escuchamos en comunidades indígenas, en comunidades pesqueras y en otras zonas, ¿no? Claro, va a tener una caracterización diferente, ¿no? Las personas de acá de la Ciudad de México lograron muy pronto entablar un diálogo con las autoridades, pues porque su nivel de influencia se lo permitía, lo que no sucede tan fácil en comunidades indígenas y rurales. Pero esa es una. Y otra es que en los procesos participativos siempre va a haber una tensión entre inclusión y efectividad. Es decir, ¿a cuánta gente incluimos y qué tan efectivo queremos que sea versus la efectividad del proceso, ¿no? Entre más personas queremos incluir, pues va a ser un poco más tardado, va a costar, por supuesto. O incluimos menos, pero, y lo hacemos efectivo, pero van a quedar fuera muchos, ¿no? Entonces, en estos procesos, esta es una tensión que siempre se va a tener y con la que hay que lidiar, pero depende de cada proceso. Eso es todo. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, me gustaría profundizar un poco más sobre esta pregunta, cuándo y cómo hacer funcionar a estos procesos. Una cosa es también definir bien qué es lo que queremos sacar de ellos. Hay un estudio reciente muy interesante por dos investigadoras de la Flaxo, México, Marcela Torres y Gisela Sarenberg, que analizaron la efectividad comparativa de diferentes procesos participativos que tenemos, incluyendo la consulta indígena, las asambleas ejidales, los mecanismos de democracia directa, y varias otras cosas que pues tenemos disponibles en la normatividad mexicana, y ellas hicieron un análisis de su efectividad para las comunidades afectadas según 3 criterios. El primer criterio era si estos mecanismos les ayudaban a las comunidades a impedir la construcción y o operación del proyecto o por lo menos aplazarla. Esta era una. La otra era si las comunidades a través de estos procesos, por lo menos si no podían parar el proyecto, lograban conseguir mejor compensación por sus afectaciones y daños. Y la tercera era si las comunidades a través de esos procesos lograban disminuir los niveles de violencia
dentro de la comunidad, porque todos sabemos que las comunidades se fragmentan y pueden la gente dentro de la misma comunidad voltearse unos contra otros a causa de un proyecto que se les impone desde afuera, y también la violencia hacia esas comunidades desde afuera, por ejemplo, el uso de la fuerza pública para hostigar o impedir la oposición. Entonces, estas son tres muy diferentes miradas. Y algunas son más pesimistas que otras, ¿no? Si lo único que estamos tratando de hacer es contener el nivel de violencia que llega a ser muy considerable en estos conflictos. Nosotros recibimos a diario las noticias de los activistas asesinados, de los paramilitares, del crimen organizado, de un montón de fuerzas violentas que modifican la actitud hacia esos proyectos por parte de las comunidades afectadas, por las malas. Ahora, eso me trae a otra cosa un poco teórica que quiero echar para allá. Hay un sociólogo político inglés que se llama Stephen Lux, que escribió un libro muy interesante sobre el poder. Y él propone ver tres dimensiones al poder. La primera dimensión, que es la más obvia a veces en estos conflictos, es quién tiene el control sobre el proceso de toma de decisiones. Como estábamos diciendo, quién está sentado en la mesa de tomar las decisiones. Ese es el primer nivel, la primera dimensión. La segunda dimensión es quién tiene acceso a formular la agenda pública sobre los objetivos y las estrategias del desarrollo a las cuales estos proyectos supuestamente son las respuestas. Este es otro nivel de control. Hay problemas relacionados con proyectos de desarrollo que ni siquiera logramos visibilizar, porque las comunidades afectadas no siempre logran alianzas con los medios de comunicación, con las ONGs y otros actores que les dan voz y propulsen sus problemas, sus prioridades a la agenda pública que está dominada por otros actores. Y el tercer nivel que acabo de mencionar es que hay actores fuertes en la producción de proyectos, tanto funcionarios públicos como los empresarios, que pueden hacer cosas que modifican las preferencias, las actitudes de las comunidades afectadas hacia estos proyectos. Eso puede ser a través de amenazas y de desempeño de violencia, puede también ser a través de las estrategias de las empresas de las que acaba de hablar Fabricio. Cuando las empresas están pensando aumentar los beneficios del proyecto para la gente que también está pagando sus costos. Se trata de redistribuir costos y beneficios dentro de la misma comunidad. Pero muchas veces lo que nos hace falta es que cuando viene el proyecto es una solución en pos del problema. Alguien ideó el proyecto porque les conviene y lo empieza a promover, sobre todo con los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos se atraen al proyecto porque les sirve para atraer inversión, impuestos, pagos de impuestos y también para crear empleos, o les conviene para crear algo que va a inmortalizar su gobierno. Es una huella tangible, un memorial para los gobernantes. Eso es súper importante, es el valor simbólico, si quieren, de esos proyectos, políticamente hablando. Y entonces el proyecto se escoge dentro de un grupo muy limitado de actores que en realidad no consideran este proyecto como una posible solución a un problema público. Nos olvidamos del problema y de que siempre cuando hay un problema hay varias soluciones alternativas. Entonces, si solo consideramos a este proyecto y se lo imponemos a la gente, no les damos chance de participar en la discusión del problema y les imponemos la solución, ahí es donde entra el conflicto y donde entra el rechazo. A nadie, a fuerzas ni los zapatos entran, a nadie nos gusta que nos impongan las cosas, aunque sean cosas muy buenas. Solo por el hecho de que nos las impusieron sin consultarnos, sin involucrarnos en el proceso de decisión, eso antagoniza a la gente y echa a perder esos procesos participativos que luego se empiezan a implementar. Si empezamos con la imposición, ya empezamos mal. Ese es el problema. Pero para no empezar con la imposición, hay que abrir el proceso,
hay que abrir el proceso de la discusión de proyectos particulares a la discusión de prioridades y programas del desarrollo, es decir, a la planeación democrática del desarrollo, que sí está en la Constitución, en el artículo 25. El problema es que no tenemos mecanismos para hacerla, en serio. Esto es lo que sucede. Estos conflictos. Ajá. Ya estás, ya te congelaste, Sofía. Oye, acabé y estoy dando chance a que la gente diga más cosas. Ya, yo ya acabé. Pues sí, sí, o sea, sin duda es que son, a mí como que me suena, son problemáticas que se van generando sobre sí mismas, se va haciendo como una bola de nieve, hay conflictos internos entre las comunidades, es decir, hay como muchas aristas muy difíciles desde dónde poder abonar o desde dónde tomar los conflictos para generar soluciones y además hacer que los mismos actores puedan participar en los mismos procesos de solución justamente para evitar estas imposiciones, ¿no? En ese sentido, Rosario, no sé si, por ejemplo, los mecanismos de acción sin daño o de los círculos de paz, algo en lo que tú has, a través de lo que tú has intervenido, ¿cómo se manejan estos procesos? ¿Cómo intervienes en estas problemáticas tomando en cuenta la multiplicidad de actores involucrados? Bueno, he de decir que existen mecanismos formales, ¿no? Oficiales de participación de los que hemos estado hablando, como la consulta, pero también hay espacios oficiosos o informales. Y creo que en estos espacios es donde ha ido ganando terreno la voz de la gente y han jugado un papel fundamental las organizaciones civiles, la academia, académicos muy sensibles y muy cercanos a estos contextos de conflictividad. Déjenme contarles que mi experiencia ha estado relacionada con este tipo de espacios, es decir, de espacios autogenerados, autogestivos entre las comunidades, las organizaciones y académicos que convocan, que organizan estos espacios de multiactor para poder tomar decisiones sobre qué es lo que quieren, cómo decidir esta planeación democrática de la que hablaba Sofía, ¿no? Así que en esta creación de espacios de diálogo juega un rol muy importante, pues el tipo de metodologías, y hay muchísimas metodologías para hacerlo. A mí me interesa subrayar mucho este enfoque denominado acción sin daño, porque es un enfoque que parte de una sensibilidad al conflicto, reconocer que la presencia de un proyecto, de un proyecto de desarrollo o de infraestructura, siempre va a cambiar el contexto al que llega. Nunca sale sin mancha, digamos, ¿no? Siempre se va a involucrar en ese contexto. Otro punto de partida es que te pide una postura, una comprensión y una postura del conflicto. Si tú crees que tu llegada ahí no quieres contaminarte con los conflictos o que no existen, no los quieres ver, pues los evades y tratarás de evitarlos, ¿no? Pero si tú reconoces que los conflictos te van a afectar, que esa conflictividad que ya estaba ahí te va a afectar, entonces vas a tener que tomar una postura y la postura tendrá que o reforzar aquello que conecta y que fortalece las capacidades para la paz o aquellos factores que potencian también la dinámica de conflicto. Y aquí de lo que se trata es de evitar al máximo los conflictos violentos, la violencia, y fortalecer aquellos factores que promuevan y que construyan la paz, ¿no?
Por eso esta herramienta me parece tan importante, porque incluso su misma formulación de no hacer daño significa cómo evitamos que nuestra presencia ahí incentive aquello que ya estaba de suyo dividido y de suyo en conflicto, ¿no? Entonces, hay muchas metodologías. Esta es una de ellas, es un enfoque, un marco teórico, pero también ofrece un proceso mediante el cual una organización, una empresa e incluso entes de gobierno han logrado entender dónde están entrando, cómo están entrando y cómo sus acciones van a poder incentivar aquellas capacidades locales para la paz o no. Entonces, esa es una que a mí me encantaría que pudiera quedar en la mente de nuestros participantes y que les interesara también profundizar. Muy importante, Rosario. Y fíjate, antes de que también le quiero preguntar en ese sentido a Fabricio, desde el plano empresarial, ¿cómo se da la planeación estratégica en este contexto para poder entablar, generar vínculos, digamos, entre la multiplicidad de actores? Esa es una pregunta para ti, pero regresándome un poco a Rosario, yo creo que es importante también un poquito como desglosar la diferencia entre conflicto y violencia. Creo que hay como una confusión. O sea, me parece que hay gente que no quiere entrar al conflicto porque no entiende que el conflicto tal vez es un motor para la transformación. Lo que hay que evitar más bien es la violencia. No sé si tú puedas profundizar un poquito más en este término para irnos a la pregunta y luego irnos con las preguntas del público. Claro, el conflicto es una situación, es una condición, digamos, natural que los seres humanos y las comunidades vivimos por el hecho de que tenemos una interrelación entre nosotras y nosotros. Y entonces, pues siempre va a haber conflicto o posibilidad del mismo mientras estemos interrelacionados, sea a nivel de pareja, de familia, de vecindario o de comunidad o de país, ¿no? Entonces siempre va a haber esta interrelación y esta interrelación es compleja, por lo tanto potencialmente conflictiva. Entonces, como tú decías, el conflicto permite sacar a la luz situaciones que no están bien, normas que se tienen que cambiar, relaciones que ya no están funcionando, pero ese conflicto puede o no ser violento, ¿no? Se puede manifestarse en formas violentas. Y justo de lo que se trata es de saber gestionar el conflicto de una manera pacífica para que pueda ser una fuente de aprendizaje y una fuente de crecimiento. Si el conflicto no se gestiona de manera pacífica, entonces lleva a la violencia, a la destrucción y a la muerte. En tanto que la gestión positiva del conflicto, la gestión pacífica del conflicto va a permitir aprender, avanzar, transformarnos personal y comunitariamente. Esa es la base, ese es el corazón de la transformación de conflictos y también está en el corazón del enfoque sensible al conflicto y de estas herramientas de acción sin daño. Ok, gracias, Rosario. Fabricio, por ejemplo, tú que has trabajado en organizaciones, que has trabajado en empresas, que has estado en campo también, en trabajo directamente con las comunidades, ¿cómo se puede generar una planeación estratégica que justamente contemple pues esta prevención de la violencia en la intervención del conflicto específico? Gracias, Adela. Pues contestando directamente tu pregunta, mira, la planeación estratégica desde la empresa, ¿por dónde tiene que ir? Por ver cuáles van a ser tus impactos de lo que, digamos, de todas las etapas de tu proceso. Voy a ir muy rápido así, cómo se haría en un proyecto de infraestructura solar o eólica, ¿no?
digamos, vamos a, primero todos los permisos, ¿no? Y de entrada va a haber una negociación sobre la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿No? Entonces tendremos que planear muy bien con quién vamos a hablar. ¿Es un ejido? ¿Es una comuna? ¿Son bienes indígenas? Bueno, no hay una definición de bienes indígenas, pero hay comunidades indígenas involucradas. Son pequeños propietarios porque entre ellos, muchas veces ya, entre ellos, antes de que, como decía Rosario, antes de que llegue un proyecto, ya hay conflictos y entre ellos hay broncas de tierras, que no están resueltas, ¿no? Entonces, ahí un tema es ver quién es el dueño de la tierra. Supongamos que se hace una negociación sobre el precio, luego viene el precio de la tierra. ¿Qué referencias de manera democrática se pueden tomar para establecer un precio justo de la tierra? No hay, ¿no? Hay el INDABIN, que es el Instituto para Evaluación de los Bienes Nacionales, dice cuánto vale la tierra según ciertas vocaciones de la tierra, y se actualiza. Uno lo pide y se actualiza y te dicen, aquí una puerta de una cerca, por si la tira el proceso de construcción, vale tanto, ¿no? Entonces, se tienen que encontrar criterios de justicia para saber, en este caso, para saber el precio de la tierra. Supongamos ya se tienen los permisos, eso se tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental, y en la evaluación de impacto ambiental ver, por ejemplo, qué se puede afectar, cuáles son los impactos. Por ejemplo, el flujo de agua en la tierra, ¿no? Entonces, corre de un lado, tiene una pendiente, está el proyecto y luego sigue el agua. Entonces, ¿cómo va a influir esto? ¿Le va a llegar la misma agua a los que están cuenca abajo, no? Porque siempre vemos como plano el mundo, pero en verdad siempre hay una inclinación. Y esa inclinación, pues, si puede haber un impacto en el flujo de agua, por ejemplo, pues hay que considerarlo. ¿Cuáles son se usa aquí, para qué se usa este terreno, ¿no? Se usa para, digamos, recolección de medicinas, de flores medicinales, de plantas medicinales, para la cacería. Esta cacería es de negocio, es comercial o es de autosustento. Aquí vienen a pastar vacas. Bueno, si ya no van a pastar aquí, entonces pueden haber, por la construcción del proyecto, se van a construir caminos, se va a obstruir un camino, entonces se debería de abrir otro. Pues por la naturaleza de la construcción, siempre va a haber, digámoslo así, molestias para la gente. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que tenemos, por ejemplo, en un proyecto que construimos en Tamaulipas, pues la evaluación de impacto social, lo que dicen algunos es que el impacto debe ser 5 kilómetros a la redonda. Pero sucede que en esos 5 kilómetros a la redonda dices, nosotros vamos a usar los caminos, y lo que nosotros nos dimos cuenta es que al usar los caminos no solamente íbamos a impactar a los sorgueros cuando ellos saquen el sorgo. Entonces tenemos que hacer modificaciones a los caminos para que los grandes componentes pudieran pasar, pero al mismo tiempo dejaran que fluya el sorgo cuando lo sacan, hacia donde lo entregan. Pero no solamente son 5 kilómetros, sino que ese camino lo usan sorgueros que vienen de muchos más kilómetros allá. Entonces tiene que hacer un proceso más amplio, asegurar que hasta donde todos los usuarios de este camino realmente están enterados, están de acuerdo en que va a haber a minutos molestias. Y tuvimos muchas negociaciones y citamos justo al gobierno allá en Tamaulipas, a diferencia de Oaxaca, les gusta tener al gobierno ahí sentado en la mesa. Entonces estaba el gobierno y estábamos varios y se hace un diálogo, pero hay muchos impactos sociales, ambientales, por el uso de los caminos, por el polvo, por el ruido, y después durante la operación, pero también hay impactos por
¿A quién vamos a traer a trabajar aquí? ¿Va a ser gente local? ¿Los vamos a capacitar? ¿O va a ser todo mano de obra extraída de fuera? Y esa mano de obra, ¿cómo se va a comportar en la comunidad? ¿Se va a integrar? ¿No se va a integrar? ¿O va a ser una economía de guerra como cuando llegan los soldados y va a haber alcohol, prostitución y todo eso que son pues elementos negativos que hay que cuidar, ¿no? Y ahora con el COVID, pues enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, respondiendo, la planeación tiene que considerar todos los impactos, o sea, todos los impactos que uno se puede imaginar y asegurar que conocemos a la persona que se va a impactar, cómo le va a impactar y en su caso ver cuáles son las alternativas para no generar ese impacto y minimizar el impacto. Pero todo se basa en los impactos. Y nada más para dejar una pregunta que hicieron sobre el decrecimiento y los proyectos de infraestructura, pues creo que ahí la respuesta la dio Sofía. Es una cuestión de poder, ¿no? Quien dice que tenemos que crecer mucho, pues es una visión, como tan válida como el que dice que no, hay que decrecer. Pero finalmente por eso tenemos partidos, tenemos un sistema que no puede mejorar muchísimo, pero es una decisión social y eso se toma a ese nivel de decisiones, ¿no? No te oímos, Adela. Estás en silencio. ¿Puedo hacer un comentario? Adela, sí. ¿O prefieres hacer otra pregunta? No, adelante, Sofía. Quería hablar de bueno, es otro investigador y sí les voy a poner el nombre en el chat porque es danés y su nombre es un poco difícil. Se llama Bent Flyvbjerg. Él analiza los megaproyectos en muchos diferentes países, los proyectos de desarrollo de veras gran escala, y llega a algunas muy tristes conclusiones. Entre otras, pues ya les he compartido esa cosa de los atractivos de los proyectos. Es una de sus ideas, de que los proyectos de desarrollo a gran escala y con grandes impactos negativos se hacen porque son atractivos para los economistas, para los ingenieros y para los políticos. Y esos forman coaliciones para promover estos proyectos. Pero la cosa que él propone como remedio, porque también muchos de los proyectos que se proponen resultan ser malos proyectos en cuanto a hasta su viabilidad financiera, porque se trata de presentar un proyecto que se vea bien en papel. Entonces eso genera una tendencia sistemática, no solo en México, sino en todo el mundo. Y en países donde los sistemas democráticos, los controles democráticos funcionan mejor que en México. Pero la tendencia es de disminuir, ¿cómo se llama? Minimizar los costos y aumentar los beneficios. Entonces, cuando ya nos metimos, ahí es donde resulta que los costos son mucho más altos y los beneficios no se materializan, pero ya nos metimos y ya que es una gran obra, es muy difícil parar muy grandes obras. Bueno, esa es una parte de su trabajo, pero otra parte que les quería comentar es que él va de regreso a Aristóteles, el filósofo griego, quien hablaba de tres tipos de conocimiento. Uno que él llama episteme, que todavía tenemos esa palabra con nosotros, algunos la utilizamos, y es la ciencia. Es la ciencia que opera a base de leyes universales y independientes del contexto. Hagan de cuenta, pues, la teoría de gravedad como la veían en el siglo XIX, que esto aplica en todo el planeta y hasta fuera de la Tierra. Esa es la ciencia. Otra es la tecnología. La tecnología es lo que nos permite hacer bien lo que alguien nos encargó. Es decir, tomamos por dado el objetivo que queremos lograr y lo hacemos y lo logramos muy bien. Esa es la tecnología. Se supone que la ciencia y la tecnología son neutrales. Es decir, no discriminan entre la gente, que allá no hay perdedores ni ganadores, que funcionan efectivamente bien para todos. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque tanto la ciencia como la tecnología se utilizan para lograr ciertos objetivos y con base en ciertos valores. Y si no discutimos estos objetivos y estos valores, entonces podemos sesgar todo el proceso. Entonces nos falta la tercera parte.
Esa parte Aristóteles la llamaba frónesis. Y esa palabra no la tenemos con nosotros, a diferencia de epistemología y tecnología que sí están en el idioma moderno. La frónesis no llegó, eso es muy característico. ¿Por qué? Porque la frónesis es el proceso de evaluar precisamente los objetivos y los valores que resultan en decisiones de política pública. Es decir, es la parte moral de hacer, en este caso, proyectos de desarrollo. Es el fijarse cuyos intereses, qué tipo de relaciones de poder y qué tipo de valores subyacen las decisiones de qué proyecto vamos a hacer con toda la ciencia y tecnología que tenemos a nuestro alcance. Entonces, lo que propone Friedberg son unas preguntas basadas en la frónesis, en ese análisis ético del desarrollo. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo que valen para nosotros como sociedad? Y ojo, hay que establecer esto a través de algún proceso democrático. Eso es difícil. Segundo, ¿quién gana y quién pierde en este camino? ¿Y a través de qué mecanismos del poder? Tercero, dado todo esto, ¿este camino es deseable? ¿Y el destino hacia el que vamos, nuestro objetivo, es deseable también? ¿Queremos seguir yéndonos en esa dirección o mejor nos paramos y cambiamos? Y cuarto, ¿y qué vamos a hacer? Estas son las preguntas espinosas, pero son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque si no las hacemos, podemos caer en esa tendencia de hacer más de lo mismo. Ahora, otra cosa que quiero decir es que ahorita hemos estado hablando del conflicto que es inevitable en la vida humana, en la vida social, porque todos somos diferentes. Lo que sí es evitable es la violencia, como manera de procesar el conflicto. Entonces, podemos hablar de conflictos productivos y conflictos no productivos, conflictos destructivos, pero es importante pensar que los conflictos no solo destruyen, los conflictos, si los canalizamos y los organizamos mejor, nos pueden rendir productos sociales, nos pueden rendir cambio. El conflicto es la chispa que nos ilumina que por aquí hay un problema, que por aquí hay excluidos, por aquí hay un asunto en el que no nos hemos fijado antes. Entonces el conflicto nos da el empujón para precisamente hacer las preguntas de las que habla Friedberg y tratar de contestarlas mejor y lograr cambios más permanentes a causa del conflicto. Entonces, en eso quiero insistir. No creo que vayamos a poder eliminar los conflictos socioambientales por proyectos de desarrollo, pero sí creo que podemos hacerlos más productivos y menos destructivos. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, a mí me surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, esto que dices, que los proyectos a gran escala con grandes impactos negativos se hacen precisamente porque son atractivos para los ingenieros, los economistas y los políticos que crean coaliciones, ¿no? Para que justamente estos proyectos se generen, ¿no? Ese es un interés específico versus el interés de las comunidades que pues tienen el interés de preservar sus tierras, etcétera, etcétera. ¿De qué manera en ese sentido se pueden construir acuerdos en intereses tan distintos? Es decir, ¿cómo es el proceso de construcción de acuerdos en ese sentido? Y bueno, después hay una pregunta interesante de parte de una persona del público, pero creo que es importante como ver de qué manera se puede conciliar esto, ¿no? Es un conflicto de intereses que, pues, ¿cómo lo concilias, no? Y además ahí donde está el aspecto ético, porque también cada quien tiene una idea de la ética, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo quiero dar una aportación en ese sentido. Creo que no debemos ver de manera monolítica ni los intereses de las comunidades, ni tampoco ni a los distintos actores pues involucrados, ¿no? Siempre va a haber diferencias y justo en estas diferencias es donde cabe la posibilidad de ir conciliando intereses que puedan ser compatibles entre los distintos actores. O sea, no es que todos los intereses sean totalmente contradictorios o incompatibles.
Entonces sí es posible ir generando acuerdos mínimos para poder construir acuerdos más grandes. Pero sin duda detrás de esto pues está el asunto de una ética mínima, diría yo, ¿no? No es posible construir acuerdos sin una postura que ya decía Sofía de la frónesis, ¿no? Es decir, de la prudencia que tiene que ver con una postura ética en este sentido. Y sí toca el corazón de los proyectos, sí toca esto el corazón de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones de gobierno. ¿Cuál es mi postura ético-política en este proyecto, en esta comunidad, con esta gente, ¿no? Porque si mi postura es el lucro por sí mismo, porque es bueno, porque hay que ganar a costa de lo que sea, pues las consecuencias van a ser bastante graves. A dónde vamos y qué objetivos de desarrollo tenemos, pues va a pasarse por encima y solo va a haber un ganador, ¿no? Pero un ganador que va a tener un costo muy grande en esta ganancia. Entonces, creo que sí es posible ir construyendo acuerdos con una base ética, con una postura política y que pueda ir integrando los intereses de distintos actores. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, ya para ir concluyendo, porque ya van a dar las 8, hay una pregunta de María Concepción para Fabricio. Dice, doctor Fabricio, ¿cuál es su opinión de la implementación formal de la evaluación ambiental estratégica de programas y proyectos por parte del sector público, ya que es evidente que las EIA no han sido útiles para la evaluación conjuntos de distintos proyectos de infraestructura y la evaluación de impacto ambiental como instrumento es limitado? Es que no entiendo si es la pregunta, a ver, como que está otra vez. Vamos a ver. Dice, doctor. Yo sí la entiendo. A ver, es limitado el alcance en México y tampoco hay una escuela formal de investigación de su vigencia, efectividad. Es decir, no entendí, perdón, no entendí dónde estaba la pregunta y dónde estaba la afirmación. Sí, no, yo sí le entiendo a María Concepción. Ajá. Hay una Semarnat en su momento, lo que hizo es, donde iba a haber polos de desarrollo, quería hacer evaluaciones estratégicas ambientales y sociales del territorio para definir básicamente la vocación, dónde debería de haber agricultura o dónde debería de haber tal industria, cuál tierra se debería de reservar para población, en fin, como el ordenamiento territorial. Yo conocí el caso, la de evaluación estratégica del sur del Istmo de Tehuantepec, que básicamente lo que busca hacer estas evaluaciones es decir, si van a haber muchos proyectos de desarrollo, de proyectos eólicos, porque es la vocación, ¿cuál va a ser el impacto agregado de desarrollar toda esa industria en un cierto espacio, que en este caso es el Istmo de Tehuantepec? La verdad es que la intención es buenísima, el resultado fue muy malo, porque eso lo presentaron todos como parte. La Semarnat te dice, oigan, necesito saber cuáles son los impactos acumulados. Bueno, y los empresarios dicen, pues eso es más bien tu rol, no tanto o sea, tú eres el que riges el desarrollo, tú deberías de evaluar, no tanto nosotros, sino tú cómo es el impacto de todos los proyectos, ¿no? Más que, porque para un solo proyecto, pues evaluar 30 proyectos más, pues es costosísimo, ¿no? Entonces, al final contrataron al Banco Mundial y a una consultoría, pero fíjense qué curioso. Por ejemplo, un impacto muy grande de la industria eólica ambiental, yo creo, es el impacto en aves, ¿no? ¿Por qué se mueren las aves? Una, porque el viento pega muy fuerte en el istmo, entonces pueden pegar contra las torres.
otra es pueden pegar contra las aspas, en fin, puede haber una mortandad, pero no hay una metodología para medir cuántas aves, ni dónde están todas estas aves, ni cuál es la población de cada especie de ave, que era lo que debería de medir esa evaluación de impacto estratégico ambiental. Pero ¿de qué dependía? De que todos los parques le dieran la información a la Semarnat, que ya la tiene la Semarnat. Pero de todas maneras la pedían a los parques. Y cuando se la pides para esto, los parques dicen, no, pues yo no te la voy a pedir. Algunos sí de buena voluntad te doy cuál es la mortandad de aves. Pero entonces se hizo como muy mal. Entonces no funcionó el concepto. Me parece que sí en zonas, por ejemplo, Tamaulipas, donde está Pemex, ahora están eólicos. ¿Cuál es el impacto? ¿No? Y por ejemplo, para las comunidades, además del narcotráfico, pues está todo el huachicol ahí, ¿no? O sea, tú metes una línea y cuál es el impacto, pues que va a haber huachicol y las consecuencias que ya hemos visto, ¿no? Entonces yo creo, contestando, yo creo que sí debe de haber evaluaciones regionales. Si ya sabemos que en Yucatán va a haber proyectos eólicos y renovables, o hay potencial, bueno, pues hay también comunidades indígenas, hay cenotes, hay selva, hay diferentes elementos que se deben de considerar y el Estado sí debería de decir, oigan, a ver, aquí va a ser limitado, o sea, no podemos, hay que cuidar la selva, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar a las comunidades, entonces el Estado debe de regir, lo que pasa es que ahí se les doy la razón a los críticos del neoliberalismo, pues el Estado no está rigiendo eso. Y entonces está dejando que cada quien corra con su riesgo y si no te autorizo al final es tu problema. Y si tú tienes una bronca social, es tu problema. Y ahí hay un error de ambos lados. O sea, una del Estado que no tiene una vocación realmente de lo que pasa en el territorio y una vocación, no sabe, quiere salir rápido de los problemas, siendo que pues, el Estado se debe dedicar a solucionar problemas, no debe tener miedo al conflicto. Y un error muy grave de los empresarios en su visión empresarial es que, pues yo no, eso lo regula el Estado. Entonces el Estado como que no dice, pues yo no me meto, y el empresario dice, pues más bien, eso no me corresponde a mí. Y pues ahora ya se han dado cuenta, inclusive los empresarios, que inclusive con corrupción, quien lo haga, nada te garantiza tener que desarrolle, ¿no? No digo que yo promueva la corrupción, sino que hay algunos que las usan y compran autoridades y todo eso para desarrollar, y eso no te implica que se vaya a administrar el conflicto. Va a surgir porque va a surgir cuando haya. Entonces, ahí pues un error. Ahí los empresarios tienen que volverse actores clave en el sentido de decir, si se va a hacer un proyecto de infraestructura, pues hay todas unas metodologías de medición de impactos a nivel agregado, a nivel individual de los proyectos, de todos los impactos que se va a tener sociales, ambientales. Utilicen eso y realmente, porque una vez hemos visto el lado muy negativo del conflicto, pero como dice Sofía, esta es la chispa. Y una vez que se detecta el conflicto, oye, va a haber un conflicto porque hay una escasez de agua. Inclusive las empresas o el mismo gobierno puede decir, oigan, pues a cambio de que se haga esto y se manejen estos, va a haber inversión en infraestructura para dar mayor abasto de agua. Entonces también puede tener un lado positivo genuino, ¿no? Sin que sea brainwashing así de, pues vamos a pintar la escuela. Pues sí, pero si no hay maestros y no hay maestros de calidad y todo eso, pues no tiene mucho sentido pintar la escuela, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Pues muchas gracias, Fabricio. Bueno, pues digo, yo creo que, bueno, ahorita ya son las 8:04. Bueno, haciendo como un resumen a grandes rasgos, se ha hablado de los procesos participativos. Bueno, por supuesto se ha hecho todo este resumen, toda este discernimiento y esta reflexión sobre lo que significan los procesos de desarrollo, o sea, que lo que es el desarrollo, qué es la infraestructura como tal,
Se ha hablado de los procesos participativos e inclusivos, sobre los conflictos, la diferencia entre los conflictos y las violencias, cómo aprovechar el conflicto, los procesos de negociación y construcción de acuerdos. Ya se habló de la acción sin daño como una forma de intervención muy efectiva para lograr procesos de acuerdos para la construcción de paz. En fin, las formas de participación entre todos los actores, la contemplación integral de las problemáticas, la necesidad de que en la planeación estratégica se contemplen pues, todos los procesos de evaluación de impacto y gestión de riesgo antes de empezar los proyectos de infraestructura, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, se me están yendo, yo creo que más factores pero de cualquier manera tenemos la grabación y yo se las haré llegar a todas las personas que están presentes. Y bueno, ya para concluir, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar una conclusión para pues ya finalizar nuestro conversatorio. ¿Quién quisiera empezar? ¿Sofía? ¿Rosario? Sofía creo que está congelada. Sí. Bueno, pues ya frustración. Hoy, no me llegan. Ay, qué cosa. Ya otra vez te congelaste. A ver, que vaya Rosario mientras. Bueno, voy yo. Mientras. Yo quiero subrayar la importancia, después de haber escuchado esto, de fortalecer las capacidades personales e institucionales, empresariales, para una gestión efectiva de los conflictos, que siempre se los van a encontrar, siempre van a estar ahí, de tal manera que se puedan gestionar de una manera pacífica y que se evite siempre la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Fabricio. Gracias. Miren, después de estar en el CCC unos muy buenos años ahí batiéndonos en los diálogos y después estar en la empresa y ser generador de conflicto, yo les diría una cosa, que no nos olvidemos de el sector empresarial necesita apoyo para acercarse a visiones de derechos humanos, a visiones participativas, a visiones sociales. Y yo siento que el proceso político para regular todo desde el Estado está siendo demasiado tardado para mí. O sea, puede que ni llegue. Entonces, creo que, y esa es mi visión, si bien el Estado sería poderosísimo si fuera efectivo, pero mientras tanto yo creo que, y ese es trabajar con las empresas en generarles esta sensibilidad de cómo manejar sus impactos para que no les generen conflictos y vivir en armonía. No necesitamos realmente el Estado, necesitamos hacer las cosas bien y cuando se necesite el Estado, porque realmente la relevancia de la decisión es mayúscula, bueno, ahí sí, pero de entrada trabajar mucho con las empresas en generar toda esta cultura de respeto a los derechos humanos y en general al entorno. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Fabricio, por haber asistido. Sofía, ahora sí ya estás lista. Sí, ya. Bueno, un llamado bien hecho por Fabricio ahorita por la mejor comunicación e intercambio de conocimiento e información entre diferentes partes de la sociedad, ¿no? Entre el sector público, el sector privado, los académicos, etcétera, etcétera. Es un problema tan complejo que no podemos permitirnos el lujo de inventar la bicicleta y todavía estamos haciendo eso demasiado. Yo me he asomado al sector público. Yo sé lo difícil que es innovar dentro de las estructuras públicas que todavía son demasiado jerárquicas y donde la iniciativa desde abajo se castiga en vez de promoverse. Esto es parte de nuestra cultura política del equipaje de largo tiempo que nos va a tomar mucho tiempo para deshacer. En este sentido, el sector público puede aprender mucho del sector privado, donde el fomento a la innovación
y la flexibilidad han sido increíblemente mayores. Eso por un lado. Y por otro lado, también quiero citar al Papa Francisco, quien últimamente publicó una encíclica donde él aboga por una sana política. Llama a no tirar a la política a la basura. Hay muchas cosas que no podemos hacer sin procesos políticos. Y el hecho de que cada día estamos observando esa cochinada de corrupción, impunidad, absolutamente políticos no profesionales, inadecuados para lo que están haciendo, esto no debe significar que tiremos al bebé con el agua. Sí hay gente que toma a la política como su vocación y en realidad en los pocos casos, cuando algunos de esos procesos funcionan desde el sector público por esta gente que hay en todas las dependencias públicas, porque si no, la cosa ya se nos hubiera caído encima. Entonces, ¿cómo crearles condiciones para que ellos puedan hacer más? ¿Cómo crear condiciones para que puedan surgir más políticos sanos? Es una pregunta clave, de $1.000.000. No tiremos a la política ni al Estado a la basura. Los necesitamos. No vamos a poder sin ellos. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues yo me quedo digamos, con con la necesidad, al final de cuentas, de tener como herramientas muy precisas y muy prácticas para resolver conflictos socioambientales, ¿no? Es decir, este aspecto de la acción sin daño, esta observación minuciosa que hace Sofía digamos, como de los puntos donde se pueden observar los detonadores de los conflictos, así como la planeación, los puntos que menciona Fabricio de la planeación estratégica para intervenir ya en proyectos de infraestructura y de desarrollo, ¿no? Y bueno, quisiera yo aprovechar, antes de cerrar, pues justamente para invitarlos a que, de todas maneras, yo les voy a hacer llegar un catálogo que tenemos de nuestras asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas, que en realidad es un programa que se generó a raíz de las necesidades que se han detectado y de todas las preguntas que se han detectado en el curso de los conversatorios que hemos tenido en este último semestre, ¿no? Entonces, observamos algunas características, algunas necesidades, y bueno, nada más un poco quisiera yo, por ejemplo, mencionarles justo que Sofía, bueno, Rosario, da un curso muy, muy interesante que se llama El Marco Acción sin Daño como un criterio de intervención en territorio. Sofía da mecanismos de consulta y su aplicación para desarrollar proyectos urbanos, y otra asesoría que se llama La productividad social de los conflictos por proyectos de desarrollo. Desde luego, vamos a invitar a Fabricio a que también dé alguna asesoría en ese sentido, pero se pueden ver muchas aristas de las problemáticas a través de, por ejemplo, la evaluación de impacto social y estrategias de diálogo que plantea Cuauhtémoc León, las habilidades y herramientas de comunicación para generar dinámicas colaborativas en proyectos multiactor, justo este factor del multiactor que plantea la doctora Alejandra Betanzo de la Rosa, o la gestión de riesgos e integridad pública para tu empresa por parte de Alejandro González Arreola. En fin, ahorita tenemos un conjunto de 22 tipos de asesorías que pueden funcionar para las personas que pues quieran acercarse más puntualmente a saber cómo poder resolver los conflictos que tienen o que podrían tener, ¿no? Y bueno, pues aquí damos por terminada la sesión. Agradezco mucho la presencia de ustedes, Rosario, Fabricio, Sofía. Pues esperemos que esta no sea la última ocasión, que podamos coincidir en más conversatorios derivados de este mismo, porque el tema da para mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias al público que nos acompaña. Gracias. Buenas noches. A Ricardo y a Aarón por ayudarnos con el aspecto técnico y por pasarme las preguntas. Y bueno, pues seguimos en contacto. Ya les haré llegar el título del siguiente conversatorio. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Adela. Buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos.